Esta semana, durante el servicio de oración que tenemos los jueves, meditamos algunas cosas acerca de la prédica del pasado domingo. ¿Sí se acuerdan del título de la prédica? Seamos la luz. Gracias. Seamos luz, seamos luz. Y justamente, meditando cómo se ve eso en nuestras vidas, cómo se ve esa realidad de nuestras vidas, hicimos algunas preguntas a los que estábamos acá orando, que vinimos al servicio del jueves, y las mejores respuestas vinieron de los niños. Las dos mejores respuestas que escuché vinieron de los niños. Parafraseando un poco, uno dijo que debíamos ser como linternas, ellos asumiendo la linterna genera luz. Pero lo que dijo después también me llamó la atención, dice, llevar la verdad de Cristo en la oscuridad de las personas. O sea, debemos ser esa luz, como se veía en su vida. Ellos veían como una linterna para llevar la luz a la oscuridad, y esa luz era Cristo. Y otro niño dijo que para hacer luz debemos hablar del Evangelio de Jesús. Hablar del Evangelio de Jesús. Y lo interesante es que los niños no vinieron a la prédica, ellos están abajo. Qué bendición la semilla que se le está plantando y que tiene esa claridad y ese entendimiento. Pero lo que estuvimos acá, los adultos, comenzamos a recordar las preguntas que el Señor hizo durante esta parábola que se estudió la semana pasada en Marcos 4:21. Dice, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de la canasta de una cama? ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Y todos queríamos responder como Jesús nos respondió allí. Porque es una pregunta retórica, una pregunta que pareciera obvia. Y la respuesta obvia es no. Pero en realidad, no pudimos honestamente confesar que era así en todo momento. Y el Señor nos llamó a reflexión, nos llamó a orar, a meditar, a entender por qué en algunas veces por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, no somos a luz, no la ponemos al frente, no compartimos la palabra de Dios. Pero fue un hermoso tiempo porque pudimos orar, como les mencioné, y allí restaurar y pedir perdón al Señor. Porque la verdad es que la respuesta debería ser clara y enfática para cada uno de los que conoce al Señor. Claro que no, porque se lo dijo Jesús. La respuesta a esa pregunta, sin duda alguna, debería ser claro que no. Pero la realidad de nuestra vida, así como la de los discípulos y la muchedumbre que estaban escuchando en ese momento, porque se recuerda, estamos en el capítulo 4 de Marcos, que comienza que Jesús está en el lago montado en una barca, predicando y enseñando algunas cosas, y enseñó unas parábolas. Y la verdad es que cuando estaba predicando a la muchedumbre y a sus discípulos, ellos también escuchaban estas cosas. Y yo, en lo particular, me pongo a pensar que así como nosotros, ellos también, primero entenderían lo que se estaba predicando en parábolas, y los que tuvieran algún tipo de entendimiento se harían las preguntas, pero no todo el tiempo, no lo hago. Pero ese es el reino de los cielos. Y Jesús siguió añadiendo algunas cosas, haciendo algunas enseñanzas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a seguir con Marcos en el capítulo 4, versículo 26 al 33, en donde el Señor nos va a enseñar algunas cosas adicionales acerca del reino de los cielos. Unas cosas que nos va a dar el entendimiento que debemos depender de Él y confiar en Él. Y ese es el título de la prédica de hoy. Dependencia y confianza en el Señor de la cosecha. Dependencia y confianza en el Señor de la cosecha. Abramos nuestras Biblias y vayamos a Marcos 4, 26 al 33. Si quieren, los que puedan ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34, disculpen. Marcos 4, versículos 26 al 34. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente.
Y así dice la palabra del Señor. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Versículo 30. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Versículo 33. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Oremos. Señor bendito Padre, qué bendición poder seguir adorándote, poniendo nuestros corazones, nuestros oídos a tu palabra, a lo que tienes para con nosotros hoy, Señor. A lo que tu Santo Espíritu va a mostrarnos, exhortarnos, enseñarnos, instruirnos, para que crezcamos, Señor, para que demos fruto y mucho fruto. Gracias, Señor, porque eres tú el Rey, el Dios, el Señor de la cosecha. Gracias, mi Rey, porque eres tú quien, como hemos leído, el que produce. Eres tú el que mueve las cosas. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti, Señor. Podemos confiar en tu obra, Señor bendito. Una obra que en lo individual y en conjunto, Señor, muestra la grandeza de tu poder, la grandeza de tu amor y tu misericordia. Así como acabamos de cantar, mi Rey, Señor, solo en ti, Cristo Jesús, podemos plantar nuestros pies, podemos confiar. Solo en ti, mi Señor, porque tú compraste, Señor, con tu sangre a cada uno de tus hijos, Señor. Venciste la muerte. Ya el pecado no tiene poder, porque justamente la dávida del pecado es la muerte y tú la venciste, Señor. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que no podemos entender, pero sí podemos vivir, disfrutar cuando en arrepentimiento y fe, Señor, venimos a tus pies. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y que el día de hoy, Señor, tu palabra encuentre tierra fértil, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En tu santo nombre, Cristo Jesús, hemos orado. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Marcos en el capítulo 4, y como vemos en estos versículos que leímos, en donde en dos de las parábolas que nos mostró y que nos habló, es claro que está hablando del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y comienza diciendo, Jesús también dijo, o sea que lo que va a enseñarnos es añadidura, es complemento a la enseñanza que nos venía dando. Como estábamos mencionando al principio, en el tiempo de adoración del jueves, de oración, estuvimos hablando de qué significaba ser luz en esta vida, pero justamente antes de llegar a esta parábola, el Señor enseñó otras cosas. Le estaba explicando a la muchedumbre, a sus discípulos, a todos los que estaban allí presentes, que debían de escuchar. Que debían de escuchar, de entender, y se les daría bendición. Se les daría conocimiento. Y luego que está allí diciendo inclusive
que el que no lo hace, lo poco que tiene se le iba a quitar, pero el que lo hace, mucho se le iba a dar. La importancia de escuchar la palabra de Dios. Y luego comienza diciéndonos en el versículo 26, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra. Hay dos roles o protagonistas en esta sentencia. De hecho hay tres. Está Dios, primeramente, Señor de la cosecha, el dueño del reino. Pero está aquel hombre, de hecho la palabra aquí que decimos en la Nueva Traducción Viviente, el agricultor en el original es la palabra que se refiere a hombre, a un hombre que tiene como labor esparcer la semilla. Pero cuando se esparce la semilla, esparce en ¿dónde? En la tierra. Y como vimos algunas semanas atrás, aquellos que estuvieron acá, se habló de la parábola del sembrador, que la tierra representa 4 tipos de personas. Entonces, aquí en esta parábola está hablando de alguien que va a llevar el mensaje y alguien que recibe el mensaje. Cada vez que hablemos de esparcir, de sembrar, siempre hay alguien que está sembrando y alguien que está recibiendo en todo momento. Tengamos eso siempre en mente. Porque así como allí en la muchedumbre, cuando Jesús estaba hablando a las multitudes, había discípulos, habían seguidores y habían no creyentes. Así es cada vez que estamos predicando el mensaje del Señor desde un púlpito. Tal vez algunos evangelizadores en estadios, cada vez que la palabra, o en 1 a 1, cada vez que la palabra de Dios es predicada, hay semilla que se siembra. Hay el que lleva la palabra y el que recibe la palabra. Y aquí estamos igual. Estamos recibiendo, estamos llevando la palabra y estamos recibiendo la palabra. Y eso es justamente lo que vemos acá en el 26. Así es el reino de Dios. El reino de Dios constantemente estamos esparciendo la palabra. Es algo que debemos hacer. Aquellos que conocemos al Señor. Somos los que vamos a esparcer. Y aquellos que no conocen al Señor o estamos constantemente escuchando la palabra, debemos recibirla. Y qué bendición, por aquí también nos dice, si vamos al versículo 27 y 28, que nuestra labor como persona es esparcir la semilla, pero el fruto, el crecimiento, no depende de nosotros, depende de Dios. Y eso, hermanos, debe darnos tranquilidad, porque dependemos de Dios. El fruto, el crecimiento, y fíjate que habla como un proceso. Al principio dice de día y de noche, aunque esté dormido, pero después la tierra produce las cosechas, en el versículo 28, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego una espiga y finalmente el grano madura. Hay un proceso que pasa. El tiempo que dura ese proceso está en la mano de Dios, porque Él es el que lo está obrando, no es nosotros. Nosotros no nos vamos a entender, nos dice en el versículo 27, porque de día y de noche este proceso está ocurriendo, está obrando en el corazón de las personas que han recibido la semilla. Nosotros podemos estar tranquilos y lo que nos debemos hacer es seguir predicando el mensaje. Seguir hablando de la palabra de Dios. Aquellos que ya lo han recibido, aquellos que lo van a recibir, nunca lo han escuchado, constantemente. Y los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debemos tener un corazón dispuesto a escuchar. Como veíamos y mencioné al principio, que estaba justamente esta enseñanza, fue parte de la predica la semana pasada. Debemos escuchar constantemente. Debemos dejar que esa semilla siembre, que nuestro corazón allí esté preparado. La tierra produce las cosechas por sí sola. Qué bendición. Lo otro que podemos ver es que el Señor nos pide, a los que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, a que esparzamos la semilla. No está diciendo, prepara la tierra, abone la tierra, escoja el campo, cuándo va a sembrar. No. Simplemente dice, esparzan la semilla. Eso nos está indicando, nos está diciendo que cualquier momento, cualquier persona, en cualquier situación, es bueno llevar el mensaje del Señor.
Nunca busquemos y esperemos el momento perfecto, la persona adecuada, la situación correcta para llevar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios debe ser pronto para compartirlo a todos y cada uno que está con nosotros. No hay momento perfecto. No hay persona, situación adecuada. Debemos llevar la palabra de Dios. Por eso es que nos dice, esparcen. El hombre esparce la semilla. ¿Sí? Al igual las personas, no rechacen. No es que en este momento no estoy ocupado. No. Escuchen cuando la semilla está siendo sembrada en su corazón. La situación, escuchen la palabra del Señor, porque el Señor es el único que puede transformar sus vidas. Es el único que puede obrar en su corazón. Es el único que puede generar fruto en su vida. No la persona que le está predicando, no la persona que le está hablando del Señor. Es Dios Todopoderoso, el Señor de la cosecha, quien hace posible que su palabra crezca y transforme sus corazones. Y ahí tal vez, si su situación no cambia, pero su actitud ante la situación sí va a cambiar. Queremos el favor de Dios, pero lo que el Señor nos da con seguridad es paz y gozo. Paz y gozo. Nos lo dijo Saúl cuando comenzó leyendo a Habacuc. No importa lo que esté sucediendo, si los graneros, si están vacíos, si la tierra está seca, si no hay animales en los corrales, debemos alabar al Señor. Eso es un corazón que está agradecido con la actitud correcta, porque el Señor ha obrado en la vida de ese corazón. Entonces, hermanos, preparemos, dejemos que esa palabra llegue a nuestra vida, escuchemos. Y aquellos que hemos estado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sigamos sembrando y sigamos escuchando, porque siempre podemos seguir creciendo. Mucho fruto podemos dar. Luego, aunque no depende de nosotros el crecimiento y del fruto, el Señor nos da la posibilidad de bendecirnos, de poder cosechar ese fruto. Seguimos en el versículo 29 que nos dice: tan pronto el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dios en su amor y su misericordia, a pesar de que no hemos hecho nada, solamente hemos sido obedientes en llevar y dar lo que se nos ha dado, que es la palabra. Señor, en algunos casos, para algunas personas, nos da la bendición de poder cosechar ese fruto, de poder tener la comunión y ver a alguien que vino a los pies de Cristo y juntos seguir caminando, alabando y adorando al Señor. Mi versión personal, esto lo yo creo, de acuerdo cuando leo Apocalipsis, es que voy a ver la cosecha de todo lo que he sembrado allá en el fin de los tiempos, por seguridad, alabando al Señor por los siglos de los siglos juntos. Pero aquí en la tierra tal vez no. Yo me imagino grandes evangelizadores que esparcen semillas en los estadios, en estas iglesias, mega iglesias, o tal vez algunas iglesias donde gente llega nueva, no volvió más y la palabra fue llevada y su cosecha, su maduración, proceso siguió, continuó porque es el Señor que lo está haciendo y es cosechado en algún otro lugar. Esos son los evangelizadores, es una bendición. Pero hermanos, viendo esta palabra, entiendo más la gran bendición que es discipular. Porque cuando yo discipulo, tengo la bendición y la gran oportunidad no solamente de llevar la palabra a alguien, sino de observar cómo la persona se va transformando, cómo el Señor va obrando en su vida. Y al final, cómo cuando esa persona llama a Cristo Señor y Salvador, trae su vida, juntos comenzamos a caminar en el Señor. Eso es un privilegio, eso es una bendición, eso es algo que el Señor nos está dando, un regalo por ser obediente, por seguirlo a Él, por tener la convicción clara de nuestro papel una vez que conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador,
nos arrepentimos y en fe lo confesamos a Él, no hay mayor tarea, mejor tarea, más grande bendición que el compartir su palabra. Dar de lo que nos está dando. Buscar, querer, orar, que aquellos que amamos, que conocemos, también sean transformados y den fruto, como alguna vez lo dimos nosotros. Aquellos que no han aceptado a Cristo todavía como Señor y Salvador, que están justamente, alguien le está dando este mensaje en este momento. El Señor está tocando su vida. Tal vez estamos confirmando lo que otra persona ya ha sembrado. O si es la primera vez que escucha el mensaje de salvación, hoy es el día que el Señor puede hacer ese proceso. Como les dije, no hay tiempo. Puede ser en una fracción, en un minuto o en años. Y justamente pensando en esto, como padre, como hermano, como hijo, sobrino, etcétera, a veces me pongo en el lugar de muchos y como en tiempos pasados, sin entender la palabra, me daba estrés, dolor, esa necesidad urgente de que mi familia se conociera al Señor inmediatamente, porque yo quería que les hablara la palabra y enseguida, al día siguiente, ya estuvieran confesando como a Cristo y Señor. Pero el Señor me está diciendo en estos primeros versículos que no depende de mí. No depende de mí. Pero estemos tranquilos, porque si estamos instruyendo, si estamos llevando la palabra, tal vez el Señor nos dé ese privilegio de cosechar ese fruto. Si tus hijos o tus familiares o esas personas que amas todavía no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, sigamos esparciendo la semilla. Sigamos esparciendo la semilla. Y oremos al Señor de la cosecha. Y oremos al Señor de la cosecha para poder ver ese fruto, para poder cosechar ese fruto. Dependemos del Señor. El título de la prédica es Dependencia y Confianza. Porque cuando dependemos del Señor, estamos confiando en Él. Si yo tengo dependencia del Señor, el Señor de la cosecha, el Señor que realmente hace que el fruto se genere, yo tengo que confiar en Él plenamente. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parábola. Porque el Señor, si vemos ahí en el versículo 30, ¿qué dice? Jesús dijo, continuó diciendo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es una semilla de mostaza sembrada, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros han nacido bajo su sombra. Aquí el Señor hace dos preguntas. Porque, y fíjense, no es que Él no sepa cómo lo va a decir. Él ya tenía claro, el Señor, Él conoce. Él tiene claro lo que va a enseñar, lo que el Espíritu Santo que está obrando ahí junto con Cristo Jesús va a hablar a la multitud y a sus discípulos en ese momento. Pero hace estas preguntas como para decirles, yo sé que te estás preguntando algo. Yo sé que todo esto que estoy diciendo tal vez no lo comprendas porque está en parábolas y hay dudas en tu corazón, hay cuestionamiento en tu corazón. Y dice, ¿cómo puedo describirlo mejor? ¿Cómo puedo explicártelo mejor? Entiendo que tal vez no entiendas. Y hace una afirmación. El reino de Dios es como, disculpen, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Y dice, porque la semilla, que es la más pequeña, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Ahí está diciendo el Señor que Él, el Dios de la obra, el Señor de la cosecha, que está en control, va a hacer que esa semilla crezca. Pero en este caso no está hablando de una persona, está hablando del reino de Dios. Está hablando de todo el reino de Dios. Y ha crecido tanto, mis hermanos, que desde los tiempos de Jesús, imagínense cuántas personas
han conocido a Cristo y han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador desde los tiempos de Jesús allá en Pentecostés, hace 2000 años, hasta el día que el Señor venga, porque no es hasta hoy, hasta que el día que el Señor venga. Así de grande, así de expandido, sobre toda la tierra, sobre toda raza, sobre toda persona, hombres, mujeres, jóvenes, el Señor va a ser conocido y ese es su reino. Y sobre ese reino, el Señor es el que lo hace crecer. Y ahí le está diciendo a la multitud y a sus discípulos, tengan confianza que yo, aunque parezca en este momento como un grano de mostaza pequeño, no sé cuánto sería la multitud en ese momento, los que realmente estaban creyendo en el Señor. Sabemos que por lo menos 12, pero era un grupo pequeño, comparado con lo que ellos podían ver, todo lo que era Judea, Samaria y el mundo hebreo, e inclusive en los confines de la tierra. Y está dando confianza. Y además, no solamente eso, sino que allí, a ellos, recuerden que los que están escuchando son judíos, son personas que conocen de la ley, conocen el pasado, conocen los profetas. Le está recordando, porque no es la primera vez que Dios en su palabra se refiere a un reino que es frondoso, que cubre y que da sombra a las aves. No es la primera vez que lo menciona. De hecho, en Daniel y en Ezequiel, Daniel 4, Ezequiel 32, creo, si no se lo debo. En Daniel y en Ezequiel, él habla justamente de eso. Primero al reino babilónico y el reino asirio le está diciendo que ese reino que es grande y frondoso como un árbol en el cual las aves encuentran sus ovas. Y esas aves se está refiriendo a los otros reinos. Entonces aquí lo que le está diciendo a este pueblo que está escuchando es que el reino de Dios va a crecer tanto que otros reinos van a ser bendecidos por él. Que no se trata solamente del pueblo de Judea, que otros pueblos van a ser bendecidos por él. Le está hablando en su lenguaje, en lo que conocen, lo que los profetas han dicho. Para darle confianza, para que confiaran en la obra que Jesús estaba haciendo. Y nosotros, iglesia, podemos confiar en Cristo porque el mismo Jesús, como vamos a ver en algunas semanas más adelante, cuando estemos en Marcos 8, cuando se profesa quién es Jesús, Pedro profesa quién es Jesús. En Mateo nos dice que Jesús dice, Él va a edificar su iglesia y que ni la muerte podrá contra ella. Porque es Jesús el que va a hacer crecer el reino y lo va a hacer frondoso. Porque se trata del reino de Dios. No se trata de una iglesia, no se trata de una convención, no se trata de una obra específica, es el reino de Dios, la iglesia como tal. Lo que podemos decir, la iglesia universal, la iglesia invisible, desde el principio de los tiempos, como les dije, desde el principio que el Señor estuvo caminando en la tierra, hasta que Él regrese. Toda esta es la iglesia del Señor, en el cual va a crecer y va a ser frondosa. Pero, fíjense cómo dice que sus ramas llegan a ser tan grandes que hasta los pájaros hacen nido bajo su sombra. Yo creo que las obras individuales son parte del reino de Dios. Yo en lo particular, lo personal, he tenido la bendición de participar en plantaciones de iglesia de alguna u otra manera, o siendo miembro activo de la plantación o apoyando misiones que plantan iglesias en otros países, de hecho. Y he sido testigo fiel de la obra, de cómo otros países, otras naciones han sido bendecidas por la obra del Señor, porque el reino se ha expandido y está creciendo en esos países. Y así está siendo. El Señor va a llegar hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra, su palabra va a llegar y su iglesia va a crecer, que va a bendecir a todas las naciones. Y esa es la confianza que te pueden poner en Él. No se trata de mi obra particular, no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que el Señor ya tiene planeado hacer. Se trata de lo que el Señor ya tiene en su soberanía planeado hacer. De hecho, EPSI es un ejemplo, como una obra específica, parte del reino de Dios. Comenzó muy pequeño,
Yo no pude participar desde el principio, yo sé que algunos sí. Siempre escucho cuando estamos hablando que comenzó allá atrás, en un tiempo de oración, algunas familias orando por la obra, orando para que el Señor hiciera su obra en la comunidad, para que esta parte de la tierra, esta parte de la comunidad fuera bendecida e impactada por el reino de los cielos. Ahora, sí me gustaría aclarar algo, porque a veces nuestra mentalidad humana nos engaña y pensamos que crecer tiene que ver con número de personas. El crecimiento del reino de Dios tiene que ver con la madurez espiritual de cada una de las personas que estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando crecemos y maduramos, entonces vamos a tener, crecer y madurar, estamos añadiendo al conocimiento, a nuestro conocimiento pleno de Cristo Jesús. Que eso añade a la fe. Cuando crecemos en el conocimiento de Cristo Jesús, añadimos a nuestra fe, como nos explican en 2 de Pedro capítulo 1. Y más personas con esa convicción, con ese entendimiento, van a entender lo que estamos hablando hoy. Que tenemos que esparcir y esparcir la semilla. A medida que esparcimos la semilla y esparcimos la semilla, más y más personas van en arrepentimiento y fe venir a los pies del Señor y su reino crecerá. Porque se trata de personas con convicción de que Jesús es el Rey y Señor de sus vidas, no personas que simplemente vengan a una iglesia, a un servicio. El reino del Señor es de personas que han llegado al entendimiento, convicción de corazón, que han venido a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe y han llamado a Cristo Jesús Señor y Salvador. Porque es que el reino de Dios no se trata de un pueblo, se trata de un rey. Se trata de un rey. Cuando aceptamos al Señor como Rey y Salvador, entonces sí va a crecer y va a seguir creciendo el reino. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor de la cosecha, porque es Dios el que va a hacer crecer su reino. Nosotros sigamos esparciendo, llevando la palabra, como ya mencioné antes. No hay un tiempo adecuado, una persona adecuada, un sitio adecuado, una situación adecuada. Simplemente en cada oportunidad, cuando conocemos a alguien, cuando estamos con alguien, cualquier conversación, traigamos la palabra de Dios y lo que el Señor está mostrando y enseñándonos. Traigamos el Evangelio de Cristo Jesús. Que el Evangelio es reconocer que Dios es Dios, soberano, santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores. Necesitamos a Cristo Jesús para poder reconciliarnos con el Padre. Cuando llevamos ese mensaje con convicción, con entendimiento, estamos esparciendo la semilla. Luego, finalizando en el versículo 33 y 34, Marcos añade un par de comentarios, añade lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Dice, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Es interesante que el Señor en su soberanía, conociendo que muchos tal vez no entenderían cuando se le habla a las multitudes, nunca dejó de enseñar en parábolas. Porque es que, hermanos, de por sí entender lo que es el reino de los cielos no es un concepto sencillo. No es algo que tú puedes explicar directamente. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Porque, como les dije anteriormente, el reino de los cielos no se trata de un pueblo. Porque cuando a los judíos, a ese pueblo que se estaba hablando en ese momento, se le hablaba del reino de Dios, ellos estaban pensando que era la liberación del pueblo hebreo y su supremacía sobre la tierra, para llevar y estar liberados del yugo opresor de imperios que ha pasado sobre su vida desde los tiempos babilónicos hasta ese momento el imperio romano.
Ellos lo que estaban buscando es la liberación de esos imperios y establecimiento de su reino como pueblo. Y eso es lo que ellos querían escuchar, lo que querían entender. Y el Señor les hablaba en parábolas para que el que tuviera oídos escuchara. Para el que tuviera oídos escuchara. El reino de Dios no es acerca de un pueblo. El reino de Dios es acerca de un rey, Jesucristo. El reino de Dios, el reino de los cielos, es acerca de ese rey que gobierna sobre un pueblo, sobre un pueblo que está sumiso a él completamente. Se trata de Jesús. No se trata sobre nosotros. Cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios y decimos pertenecemos al reino de Dios, tenemos que tener claro en nuestros corazones, convencimiento pleno de que debemos someternos completamente a la voluntad de Dios. Someternos completamente a la voluntad de Dios. No se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, lo que yo entiendo, de lo que yo aprendí, de lo que me dijeron ayer, de lo que el mundo dice. Se trata de lo que el Señor ha establecido como plan soberano sobre nuestras vidas y obedeciéndola. Allí, de eso se trata el reino de los cielos. Porque justamente cuando estemos allá, junto con Él en la eternidad, cantando así como cantamos hoy, que Él es santo, 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 ahí vamos a estar en completa sumisión. Y Él quiere que hagamos lo mismo, modelemos lo mismo aquí en la tierra. Que estemos en completa sumisión del Señor. Es tan difícil que sus discípulos, aquellos que estaban cercanos a Él, no entendían las parábolas. Tenía que el Señor, así como dice aquí en el versículo 34 al final, que cuando estaba sola tenía que explicarle todos a ellos. Porque una vez más, para poder entender lo que se trata el reino de los cielos, para entender las enseñanzas de Jesús que hizo a través de parábolas, Él lo hizo para que solamente aquellos que tuvieran el discernimiento del Espíritu Santo en su vida, que tuvieran al Señor, que hayan confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida, aquellos en el cual esa semilla haya dado fruto, haya crecido y transformado, pudieran entender plenamente de qué está hablando Él. ¿Por qué? Porque tienen que entender que se trata de Él, solamente de Él, porque todo es de Él y para Él. Era tanto lo que no entendían los discípulos, hermanos, que inclusive después que Jesús fallece, resucita, camina con ellos 40 días, aún así ahí ya antes que el Señor fuera elevado a los cielos, los discípulos le preguntan, allí en Hechos 1 le pregunta a Jesús, ¿cuándo el reino de Dios sería restablecido y libraría el pueblo de Israel? Ellos todavía, después de todas esas enseñanzas, después que el Señor les explicaba las parábolas a ellos cuando estaban a solas, después que estaban caminando con Jesús por 40 días, después de haber estado en su resurrección, que les hablaba de las cosas del reino, aún así, ellos lo que querían en su corazón interno, porque todavía el Espíritu Santo no estaba viviendo en ellos, era la liberación de Israel. Ellos todavía entendían y creían que ese reino de los cielos era el Israel dominando las demás naciones, siendo sombra y bendición. Cuando nosotros entendemos que no es así. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y así para ir terminando. La respuesta del Señor a esa pregunta de los discípulos, que es la misma pregunta de lo que está hablando el Señor, ¿qué es el reino de los cielos y qué debemos hacer en el reino de los cielos? Que hemos aprendido en el capítulo 4 de Marcos. Allí en Hechos 1, el Señor les dice, contestándoles que es la gran comisión. Vivir en el reino de los cielos es vivir la gran comisión. Familia, en estas 4 parábolas, estas 2 últimas que les predicamos hoy, las 2 que se predicaron las 2 semanas anteriores, nos habla de la gran comisión. La gran comisión nos dice que por donde vayamos, discipulemos. Discipular es sembrar la semilla. Por donde vayamos, sembremos, esparzamos la semilla. Confiando que Él va a estar con nosotros siempre, que vamos a estar
Ese esparcir la semilla es enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado y que las obedezcamos. ¿Sí? Así dice la Gran Comisión. A donde vayan, discipulen y después de discipular, bauticen en el nombre del Señor, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado y estaré con ustedes siempre. El Señor, esa pregunta que hace los discípulos, que es la misma pregunta que tenían en su mente, que el Señor está explicando en estas parábolas, acerca del reino de los cielos, les responde con la gran comisión. Hermanos, si nosotros queremos, debemos y entendemos la palabra del Señor, si queremos entender la palabra del Señor, si queremos vivir la palabra del Señor, debemos vivir la gran comisión. Se trata de un hombre que esparce la semilla, da lo que tiene, deja que el Señor haga la obra, cosecha. Tal vez una de esas pruebas de cosecha es cuando alguien que ha aceptado a Cristo, Señor Salvador, dice, me quiero bautizar en su nombre. Cosechamos cuando estamos discipulando, viviendo la transformación de la persona. Eso es lo que está en el nombre del Señor haciendo. Esa gran comisión. El Señor aquí en estas 4 parábolas, en este capítulo 4 hasta ahora nos está enseñando que debemos sembrar y como les dije al principio, cuando sembramos hay 2, el que está sembrando y el que está escuchando. Si conocemos a Cristo como Señor y Salvador, si hemos venido a sus pies en arrepentimiento y fe, si ese eres tú, me pregunto, ¿estamos viviendo la gran comisión? ¿Estoy en cada oportunidad que tengo llevando la palabra de Dios? ¿Estoy poniendo esa lámpara al frente para que todo el mundo vea la luz? Si yo me llamo hijo de Dios y vivo, entiendo que soy parte de su reino, lo único que se pide de mí, la única ordenanza, mandamiento real que el Señor puso para sus discípulos es que llevaran la palabra. Porque solamente cuando llevamos la palabra, esa palabra se transforma en fruto en otros discípulos. Y esos discípulos a su vez llamarán a otros discípulos. Y así sucesivamente, como ha pasado, como somos testigos, si vemos la historia de los últimos 2000 años. Y Dios quiera, y así será, porque como dijo Jesús, Él edificará su iglesia y ni la muerte podrá contra ella. Seguirá sucediendo hasta el día que Él venga. Y si no conocemos al Señor, si no hemos aceptado a Cristo como Rey y Señor, si no nos hemos venido a sus pies en arrepentimiento y fe, la palabra se está sembrando en su corazón en este momento. El Señor está hablando a sus vidas. Le está diciendo que hay una verdad en la cual debemos dejar que crezca, que transforme mi corazón. Una verdad que va a hacer que yo pueda dar fruto. El fruto que el Señor espera de nosotros. Deja que esa semilla crezca. El Señor va a obrar. No la niegues. No la rechaces. Vívela, escúchala. Ten oídos para oír. Escucha la palabra del Señor que está hablando a tu corazón en este momento. No sé quiénes somos los que no hemos aceptado a Cristo Jesús. Hay muchos aquí en la congregación. Algunos sí lo han aceptado de corazón de verdad. Solamente es algo que entre usted y el Señor sabe. Pero hay esas 2 verdades. Me acuerdo que la prédica de la parábola sembrador que nos hicieron se tituló ¿Sembrador o campo misionero? Porque esa es la verdad. O estamos esparciendo
o se está sembrando la palabra en nuestras vidas. En esas dos, el Señor obra, pero también nosotros debemos obedecer, escuchar atentamente y dejar que siga la obra del Señor transformando nuestras vidas. Porque se trata de Él y solo de Él. Porque Él es el quien va a edificar su iglesia. Y nos va a usar. Y esa es una maravillosa bendición. Dejémonos usar para expandir su reino. Gracias, oramos. Padre, Señor bendito, Dios todopoderoso, Rey, Señor nuestro. Tú, Señor, nos hablas de tu verdad, que es la verdad, una sola verdad, Señor. No hay muchas verdades como el mundo dice, Señor. Solo tu palabra, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que tú eres la luz del mundo, mi Rey, mi Señor. Señor, en tu palabra nos dices que solo en ti podemos confiar. Que, Señor, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Eres tú el que obra en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, aquellos que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador, nos ayude, Señor, a ser obedientes, a escucharte, Señor. Y aquellos que no, también ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y dejar que sea ser transformados diariamente. Porque no importa dónde estemos, nuestro caminar con el Señor, estamos siendo transformados. Transformados a fe, transformados a santificación, transformados para ser restaurados, transformados para vivir con convicción tu palabra, mi Rey, mi Señor. Padre Santo, obra en cada corazón de los que estamos acá, Señor, para que podamos vivir plenamente tu verdad. Que tú eres el camino, Señor. Que sin ti nada podemos hacer. Que debemos estar en ti, Señor, en todo momento. Buscarte, Señor, con sed, así como el siervo busca el agua, Señor. Debemos honrarte, alabarte en todo momento, Señor. Y no hay mejor manera que escuchar tu voz, que obedecerte, que seguirte, que someternos, Señor, que vivir en sumisión a ti, mi Rey, Señor. Padre Santo, vivir en tu reino, ser parte de tu reino, Señor, debe darnos cuenta, Señor, de que se trata de ti, solamente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir en la carne diariamente, Señor. Que mi entender, lo que deseo, inclusive mis sueños, Señor, no tengan prioridad sobre lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Poder caminar contigo de la mano siempre, Señor. Y gracias, Padre, por aquellos que... Yo te quiero dar gracias, Señor, personalmente en este momento, por aquella persona que sembró tu palabra en mi corazón, Señor. Como has hecho con muchos de los que estamos acá, Señor. Gracias, Señor, porque se dejaron usar por ti, Señor. Porque fueron obedientes, Señor. Estamos acá siendo transformados porque alguien fue obediente a tu palabra, Señor. Ayúdanos también a ser obedientes para que podamos ver el fruto de muchos, Señor. Y tu reino siga creciendo, Padre. Gracias, Señor, y oro por aquellos que tú estás, Señor, en este momento, llamando a salvación. Si alguno de nosotros está siendo llamado a salvación en este momento, si siente que el Señor está diciendo, hijo mío, deja lo que conoces atrás y sígueme, confiésame. Como iglesia, como hermanos, vamos a orar contigo. Vamos a caminar contigo. Vamos a seguir enseñándote las cosas que el Señor nos ha enseñado. Para juntos adorar y honrar al Señor. Para que cantemos con gozo, con convicción. Si todavía tienes dudas, deja que el Señor obre en tu vida. Vamos a seguir orando para que el Señor de la cosecha siga su proceso, Señor.
porque eres tú mi Rey, Señor, en quien podemos confiar, porque dependemos de ti y confiamos en ti. Gracias, mi Rey, Señor. En tu santo nombre, Cristo, Señor, hemos orado. Amén, amén y amén.